El regalo, generoso, que escondía una condición, y terminó volviéndose en contra. Acepté el regalo porque, en ese momento, parecía la única salida. Y todavía recuerdo exactamente cómo empezó todo, la sonrisa amplia, las manos extendidas, esa frase que sonó tan cálida que bajé la guardia sin darme cuenta. Para eso es la familia, no tienes que preocuparte por nada. Había pasado meses sintiendo que todo se me venía encima. Las cuentas acumulándose, decisiones difíciles, esa sensación constante de estar corriendo detrás de algo que nunca alcanzaba. Así que cuando mi familiar, alguien a quien siempre había respetado, me ofreció ayuda, no lo cuestioné. Era un apoyo grande. No simbólico, no pequeño. Algo que realmente podía cambiar mi situación. Y lo acepté. Con gratitud, con alivio, y con una pequeña incomodidad que en ese momento decidí ignorar. Porque cuando alguien te tiende la mano, quieres creer que es por cariño. No por otra cosa. Al principio todo era tranquilidad. Mensajes amables preguntando cómo estaba, llamadas cortas, ese tono protector que incluso me hacía sentir cuidado. Solo quiero que estés bien. Yo respondía con agradecimiento sincero. Pensaba, quizá exageré esa sensación rara del inicio. Quizá todo estaba bien. Hasta que empezaron los comentarios. Nada directo, nada que sonara como exigencia. Solo pequeñas observaciones. ¿Seguro que esa decisión es la mejor? Yo en tu lugar lo haría diferente. Recuerda quién te está apoyando. Eran frases suaves, pero dejaban algo flotando en el aire. Como si cada palabra llevara un recordatorio invisible. Una tarde, estábamos en una reunión familiar, y alguien preguntó casualmente cómo iba todo conmigo. Antes de que pudiera responder, escuché. Bueno, gracias a que le eché la mano, está saliendo adelante. Hubo risas, asentimientos. Y yo sonreí, pero sentí un nudo en el estómago. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si el regalo hubiera dejado de ser ayuda, y se hubiera convertido en algo que podía mostrarse. Esa noche me quedé pensando. ¿Era solo orgullo? ¿O estaba imaginando cosas? Me convencí de que no pasaba nada. Que era normal. Que quizá yo estaba sensible. Pero luego, empezaron las sugerencias más claras. Sobre con quién debía pasar tiempo. Sobre decisiones personales. Sobre planes que, curiosamente, coincidían siempre con lo que esa persona quería. Después de todo, es lo mínimo. Esa frase apareció por primera vez en un mensaje. La leí varias veces. Lo mínimo. Como si algo invisible hubiera cambiado de manos. Recuerdo que me senté en silencio mirando la pantalla, sintiendo una mezcla extraña de culpa y resistencia. Porque sí, había recibido algo importante. Pero, ¿eso significaba que debía ajustar mi vida? Intenté ignorarlo. Responder con diplomacia. Mantener la paz. Pensé que si no reaccionaba, todo se calmaría. No tenía idea de que eso era solo el comienzo. Un día llegó un mensaje más largo. No agresivo, pero firme. Una lista de recomendaciones. Cómo debía manejar cierta situación. Qué decisiones eran más sensatas. Y al final, confío en que sabrás ser agradecido. Ahí, algo dentro de mí se tensó. Por primera vez, sentí claramente que había una condición. No escrita, pero muy presente. Esa noche casi no dormí. Me preguntaba si estaba siendo injusto. Si quizá la intención era buena, y yo estaba reaccionando mal. La deuda moral pesa, incluso cuando nadie la menciona directamente. Decidí hablar. Con cuidado, con respeto. Dije que agradecía profundamente la ayuda, pero que algunas decisiones necesitaba tomarlas por mi cuenta. Hubo un silencio largo en la llamada. Después, un suspiro. Solo intento ayudarte. Por unos días, todo pareció volver a la calma. Pensé que lo habíamos resuelto. Que había sido solo un malentendido. Y entonces, llegó el comentario que lo cambió todo. En otra reunión, frente a varias personas, escuché. Es curioso cómo algunos olvidan rápido quién los apoyó cuando más lo necesitaban. No dijo mi nombre. No hacía falta.
Las miradas se movieron hacia mí. Sentí calor en la cara, y una incomodidad profunda. Como si de repente, algo privado se hubiera vuelto público. Esa noche revisé mensajes antiguos. Buscando entender, buscando contexto. Y encontré algo que no esperaba. Conversaciones donde se mencionaba ayudar, pero también comentarios sobre enseñar lecciones, sobre que aprendan a valorar. Leí todo lentamente, sintiendo como la sensación de gratitud se mezclaba con algo más oscuro. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si realmente era un regalo. O si siempre había sido una herramienta. No dije nada todavía. Necesitaba procesarlo. Necesitaba estar seguro. Unos días después, ocurrió algo inesperado. Alguien cercano me comentó en privado. Ten cuidado, no eres el primero. Me contó historias de otras personas, situaciones similares, ayudas que luego se convertían en presión, favores recordados en momentos estratégicos. Sentí un escalofrío. No porque confirmara mis sospechas, sino porque encajaba demasiado bien. Decidí guardar silencio, observar, no reaccionar impulsivamente. Pero la tensión seguía creciendo. Cada conversación tenía un trasfondo. Cada gesto parecía llevar una expectativa. Entonces llegó el momento más incómodo. Un mensaje en grupo familiar. Una especie de comentario, casual, recordando el apoyo que me habían dado, insinuando que esperaba reciprocidad en una decisión específica. Leí el chat varias veces. Sentí esa mezcla de vergüenza, enojo y tristeza. Porque ya no era entre nosotros. Era público. Esa noche escribí una respuesta, y la borré varias veces. No quería crear conflicto. Pero tampoco quería seguir sintiendo que debía algo más que gratitud. Mientras dudaba, recordé algo que había pasado semanas antes. Un mensaje que había guardado sin pensarlo demasiado. Una frase que en su momento me pareció extraña. La releí, y entendí algo que no había visto antes. Decidí responder. Con calma, sin acusaciones. Agradeciendo, pero dejando claro que las decisiones personales no eran negociables. El chat quedó en silencio. Minutos que parecieron horas. Y entonces, llegó la reacción. No directa, pero cargada. Un mensaje largo sobre sacrificio, sobre falta de reconocimiento, sobre decepción. Sentí el peso de cada palabra. Pero también, una claridad nueva. Días después, alguien compartió en privado capturas antiguas donde se hablaba abiertamente de usar la ayuda para tener voz en decisiones de otros. No eran rumores. Eran conversaciones reales. Y entendí que lo que yo sentía, no era imaginación. Cuando la situación se volvió más tensa, surgieron comentarios en el entorno. Algunos apoyando, otros cuestionando. Si aceptaste, sabías a lo que te exponías. Una ayuda no debería venir con condiciones. Quizás solo esperaba consideración. ¿Por qué no lo devuelves y ya? Leer esas opiniones me hizo cuestionarme otra vez. ¿Estaba siendo ingrato, o estaba defendiendo límites? Finalmente, ocurrió algo que nadie esperaba. En una conversación donde se intentó presionarme nuevamente, alguien más intervino, mencionando el historial, las capturas, las historias similares. La narrativa cambió. De repente, la supuesta generosidad empezó a verse bajo otra luz. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era incómodo. Era revelador. Con el tiempo, la presión disminuyó. Las insinuaciones desaparecieron. Y la conversación dejó de girar alrededor de lo que había recibido. Tomé una decisión difícil. Reflexioné mucho, pesando emociones, recuerdos, aprendizajes. Porque no se trataba solo del objeto o del dinero. Se trataba de lo que representaba. Lo que más me marcó no fue el conflicto. Fue darme cuenta de lo fácil que es confundir ayuda con control, y gratitud con obligación. De cómo algo que empieza como un gesto amable, puede transformarse si no se nombran los límites. A veces me pregunto, si habría sido diferente si desde el inicio hubiéramos hablado con total claridad. Si la incomodidad que sentía aquel primer día, era en realidad una advertencia que no quise escuchar. Hoy, cuando alguien me ofrece ayuda, agradezco, pero también pregunto. No por desconfianza.
por honestidad. Porque aprendí que los regalos más grandes no siempre vienen con etiquetas visibles. Y que entender las expectativas puede evitar silencios que pesan más que cualquier deuda. Todavía hay momentos en los que recuerdo todo y siento una mezcla extraña de gratitud y distancia. Porque aunque la ayuda fue real, también lo fue la lección. Y a veces, me quedo pensando, ¿dónde está realmente la línea entre apoyar a alguien y querer dirigir su vida? Quizá cada uno tiene que descubrirla por sí mismo. Porque no siempre hay cláusulas escritas. Pero casi siempre hay señales. Y aprender a verlas cambia todo. La acusación pública que parecía definitiva hasta que apareció un detalle olvidado. Me señalaron frente a todos por algo que no hice, y lo peor no fue la acusación, fue ver cómo las miradas cambiaban en cuestión de segundos. Todavía puedo sentir el silencio de esa sala. Ese silencio pesado, incómodo, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. Habíamos estado hablando de algo trivial, fechas, entregas, pequeños errores que pasan en cualquier equipo, cuando de pronto alguien dijo mi nombre con un tono que no había escuchado antes. No era curiosidad. Era sentencia. Creo que todos sabemos quién causó el problema. Y entonces, todas las cabezas giraron hacia mí. Recuerdo haber parpadeado, confundido, tratando de entender si se trataba de una broma mal ejecutada, o si realmente estaba pasando. No lo estaba entendiendo, pero ya me estaban juzgando. La acusación era simple, casi demasiado simple. Que yo había ignorado un protocolo importante, que por mi descuido se había generado una falla que afectó a todos, que por mi manera relajada de hacer las cosas habíamos perdido tiempo y confianza. La persona que lo dijo habló con seguridad. Con esa calma que solo tiene alguien que cree tener razón, o que sabe que los demás le van a creer. Y eso fue suficiente. Porque en cuestión de minutos, la narrativa se formó sola. Alguien suspiró. Otro negó con la cabeza. Alguien más dijo algo como, bueno, eso explica mucho. Y ahí estaba yo, tratando de recordar cada paso que había dado, cada decisión, cada detalle, buscando desesperadamente en mi memoria algo que justificara lo que estaban diciendo. Pero no encontraba nada. Nada. Lo curioso es que cuando te acusan, no piensas primero en defenderte. Piensas en entender. En reconstruir. En preguntarte si quizá olvidaste algo. Si tal vez, sin darte cuenta, si cometiste un error. Sentí esa duda mordiéndome por dentro. Esa sensación incómoda de no poder afirmar con absoluta certeza que no hiciste nada mal, aunque en el fondo sabías que algo no cuadraba. Intenté hablar. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Creo que hay un malentendido. Pero la frase se perdió entre comentarios cruzados. Alguien mencionó un incidente específico. Otro agregó un detalle que sonaba convincente, aunque yo sabía que estaba incompleto. Era como ver cómo se construye una historia en tiempo real y darte cuenta de que tú eres el villano, sin haber participado en el guión. Lo que más me sorprendió fue lo rápido que la gente llena los vacíos con suposiciones. Siempre ha sido un poco distraído. No es la primera vez que pasa algo así. No lo hace con mala intención, pero... Ese pero pesaba más que cualquier prueba. Recuerdo haber mirado a la persona que me acusaba. No había enojo en su rostro. Solo certeza. Y eso, de alguna manera, dolía más. Porque no parecía un ataque personal. Parecía una conclusión lógica, para todos menos para mí. La reunión terminó con una decisión implícita, revisarían el incidente, pero mientras tanto, la responsabilidad recaía sobre mí. Salí de ahí con esa sensación extraña de haber sido empujado fuera de algo invisible. Nadie fue abiertamente hostil. Pero las conversaciones se volvieron más breves. Las sonrisas, más tensas. Ese tipo de cambio sutil que no se puede señalar, pero se siente. Esa noche no pude dormir. Revisé mentalmente cada conversación, cada archivo, cada paso que había dado en las últimas semanas. Buscando algo. Cualquier cosa. Pero mientras más pensaba, más convencido estaba de que algo no estaba bien. No era solo una acusación. Había detalles que no coincidían.
Pequeñas inconsistencias, casi imperceptibles, como piezas de un rompecabezas que alguien hubiera colocado en el lugar equivocado. Al día siguiente, empezaron los comentarios. No en persona. En mensajes. En hilos de discusión. En espacios donde la gente opina con más facilidad. Alguien escribió. Si fue un error honesto, debería admitirlo. Otro respondió. O quizá estamos señalando demasiado rápido, ¿alguien vio la evidencia completa? Y luego. He trabajado con él, no me cuadra del todo. Leer eso fue extraño. Una mezcla de alivio y ansiedad. Porque entendí que la historia ya no me pertenecía. Ahora era un tema de debate. Pasaron un par de días así. Silencios incómodos. Miradas que evitaban contacto. Y yo, atrapado entre la necesidad de defenderme y el miedo de parecer a la defensiva. Hasta que algo pequeño, casi insignificante, llamó mi atención. Un registro. Una línea en un historial técnico que nadie había mencionado. Una marca de tiempo que no coincidía con la narrativa oficial. Al principio pensé que quizá lo estaba interpretando mal. Pero mientras más revisaba, más claro se volvía. Había un detalle, olvidado. Y ese detalle cambiaba todo. No lo dije de inmediato. Porque cuando te han señalado, aprendes que la reacción impulsiva puede volverse en tu contra. Así que reuní información. Revisé versiones anteriores. Busqué corroboración. Y cada nueva pieza confirmaba lo mismo. La falla había ocurrido, sí. Pero no en el momento que decían. Y no bajo las condiciones que asumían. Había alguien más involucrado. O mejor dicho, había una acción previa que nadie había considerado. Y esa acción venía de la persona que me acusó. No era evidente. No era obvio. Pero estaba ahí. Recuerdo el momento exacto en que lo entendí. Sentí una mezcla de alivio y algo más difícil de nombrar. Tristeza. Porque significaba que todo ese juicio, todo ese peso, se había construido sobre una lectura incompleta. Y quizá, sobre algo más. Decidí compartirlo. Con calma. Sin confrontación. Presenté los registros. Expliqué la secuencia. Mostré cómo el problema se originó antes, en una modificación que no había sido documentada correctamente. Hubo silencio. Ese mismo silencio, pero diferente. Esta vez no era acusación. Era sorpresa. La persona que me había señalado miró los datos, una y otra vez. Su expresión cambió. No fue dramático. Fue sutil. Como si algo dentro se desacomodara. Alguien dijo. Espera, entonces. Y la conversación giró. No abruptamente. Pero sí inevitablemente. Lo que pasó después fue aún más extraño. Porque no hubo disculpa inmediata. Hubo incomodidad. Preguntas. Intentos de reinterpretar lo sucedido. Como si todos necesitaran reajustar la historia en sus cabezas. Más tarde, en un espacio de comentarios, aparecieron nuevas voces. Parece que juzgamos demasiado rápido. Esto demuestra por qué hay que revisar todo antes de señalar. Y también. Aún así, alguien debió haberlo detectado antes. Ese último comentario me hizo pensar. Porque incluso cuando la evidencia cambia, las percepciones tardan en moverse. Un par de días después, recibí un mensaje privado. Era de la persona que me acusó. Breve. Directo. Decía algo así como: no revisé todo con la atención que debía. Lo siento. Lo leí varias veces. No porque dudara de su sinceridad, sino porque no sabía qué sentir. Había esperado ese momento. Pero cuando llegó, no se sintió como imaginaba. No hubo triunfo. Solo una especie de quietud. Con el tiempo, la conversación pública cambió. La narrativa se ajustó. Ya no era el error de alguien, sino un proceso que falló. Pero yo no olvidé lo rápido que las cosas se habían torcido. Lo fácil que fue para todos, incluso para mí, aceptar una versión incompleta. Hubo un último comentario en el hilo que se quedó conmigo. Alguien escribió. La parte más difícil no es equivocarse, es admitir que ya habíamos decidido antes de saber. A veces pienso en eso. En lo rápido que buscamos explicaciones simples.
En cómo la certeza colectiva puede sentirse tan convincente, incluso cuando está equivocada. Y en lo silencioso que puede ser un detalle olvidado, esperando a que alguien lo mire. No sé si la lección es desconfiar. Quizá es pausar. Preguntar. Mirar un poco más. Porque ese día entendí algo incómodo. Que la reputación no se pierde de golpe. Se erosiona en pequeños momentos de duda, en miradas que cambian, en historias que se cuentan sin toda la información. Y también entendí algo más. Que a veces, lo único que separa una acusación definitiva de la verdad, es un detalle que nadie pensó en revisar. Desde entonces, cada vez que escucho una historia que parece demasiado clara, demasiado perfecta, recuerdo esa sala. Ese silencio. Y me pregunto, ¿qué parte todavía no hemos visto?